Ok, pues muy buenas noches, Dios les bendiga. Hoy vamos a concluir nuestro estudio de método inductivo. Vamos a hacer un breve resumen y vamos a dar recomendaciones, qué debemos hacer y principalmente cómo debemos llevar a cabo este método, ¿no? En nuestra Biblia. Lo principal debemos entender que es un método que nos ayuda a escudriñar las escrituras desde una forma más, desde adentro hacia afuera, ¿no? Partiendo desde de una cuestión literal para que podamos llegar a un entendimiento más amplio. Vamos a, vamos a presentar aquí, voy a compartir mi pantalla y vamos a ir viendo poco a poco lo que queremos ver en esta noche. Ok. Vamos a hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo y vamos a ver en una parte, esta pantallita, déjenme cerrarla porque es la que me molestó el otro día. Esto hay que moverlo acá. Ok. Me dicen por favor si se ve correctamente ahí la pantalla para poderlo. Sí, se ve. Ok, dice ahí estudio bíblico inductivo. ¿Verdad? Vamos a hacer un breve resumen. Al final, hay algo muy importante que quiero que observen en este momento, que está incluido en esta presentación que les estoy dando. Sí, vamos a ver primeramente el estudio bíblico inductivo, pero resumiendo, vamos a orar primero, ¿no? Y quiero pedir a Jorge si puede orar, por favor, si abre su micrófono, para que podamos iniciar en este tiempo. Sí, te damos gracias, Padre hermoso, en esta noche. Gracias porque tú nos cuidas, nos bendices, nos provees. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque podemos escudriñar tu palabra. Gracias porque es una bendición de tu parte. Te pedimos que el día de hoy, Padre, lo que nos quieras decir quede grabado en nuestro corazón para llevarlo a cabo en nuestra vida y ser mejores personas para honra y gloria tuya. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Pues vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo en nuestras sesiones pasadas, principalmente el estudio bíblico inductivo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es conocer a Dios, ¿no? Y pues este método es un método científico que elabora conclusiones generales a partir de premisas particulares, ¿no? Y parte de lo particular a lo general, ¿no? Estamos resumiendo y viendo que, como les decía, ¿no? Vamos a partir de adentro hacia afuera, ¿no? El estudio inductivo te brinda la clave para entender la Biblia, que es nuestro objetivo principal, ¿no? Entender lo que Dios nos muestra por medio de su palabra. Y es un método que te lleva directamente a la palabra de Dios, usándolo como la única fuente de información acerca de ella misma, diseñado para que puedas ver por ti mismo lo que dice acerca de Dios, de ti mismo y de cómo llegar a ser parte de la familia de Dios para siempre. Y recordemos que comprende de tres componentes. Primero es la observación, la interpretación y la aplicación. Recordemos que la observación es el punto más. Los tres obviamente son importantes, pero el punto más importante de donde partimos es la observación, porque si tenemos una buena observación de nuestro texto, en este caso la Biblia, vamos a tener una buena interpretación y varias aplicaciones que pueden surgir de esta interpretación. Recordemos que interpretación hay solo una, que parte de nuestra observación, y la aplicación puede partir en muchos sentidos, ¿ok? Vamos a ver que la observación descubre qué dice, ¿no? Recuerden las preguntas que yo les formulaba en un principio, la observación es qué dice, la interpretación es qué significa, y la aplicación es qué aplicación tiene para mí, ¿ok? Vamos a ver que es la base para interpretar con exactitud y aplicar apropiadamente, ¿no? Perdón, aquí la observación. Estamos viendo la observación. Y siempre recordemos que tenemos que empezar con oración, ¿sí? Sin la obra del Espíritu Santo no será más que un método de estudio, o sea, se vuelve algo, pues, sin sentido, ¿no? Nada más leer un libro por leerlo y X, ¿no?
pero recordemos que la Biblia es el único libro que cuando nosotros lo leemos, lo estudiamos, lo escudriñamos, el autor está junto a nosotros, ¿sí? Él está presente. ¿Qué tenemos que hacer? En oración, pedirle esa guía al Espíritu Santo que Él nos muestre, ¿no? Que nos enseñe qué es lo que nos quiere, qué nos quiere iluminar por medio de su palabra, ¿no? Dice, haz las 6 preguntas básicas, ¿no? Vamos a recordar que nosotros debemos preguntar al texto, ¿no? Y se cultiva el hábito de preguntar constantemente. Disculpen, por ahí alguien tiene abierto su micrófono. Si lo pueden cerrar, por favor. ¿Pueden cerrar su micrófono? Me llegó un audio, o sea, me enseñaron un audio. Oigan, ¿no vieron mis lentes? Listo, ya lo cerré. Ya, toda la familia Hola. participando. Ok, dice, haz las 6 preguntas básicas. Recordemos que nosotros, pues en la observación tenemos que preguntarle al texto. Cultiva el hábito de preguntar constantemente. Este método también le llaman el método del reportero, ¿no? O el periodista, ¿no? Un periodista cuando va, ¿qué es lo que hace? Siempre pregunta, ¿no? Y empieza a ver. Ellos lo aplican en todos los sentidos, ¿no? En la observación empiezan a, ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Nosotros también tenemos que tomar esa actitud ante el texto, preguntarle, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y estas preguntas son los elementos básicos de una observación precisa, que es esencial para una interpretación fiel. Es lo que les vuelvo a repetir, ¿no? Si hay una buena observación, vamos a tener una interpretación fiel o una buena interpretación, ¿ok? Nosotros, y aquí vamos a entrar en algo ya más práctico, dice, marca las palabras y frases clave, ¿no? Son esenciales para la comprensión del texto. A menudo se repiten a fin de comunicar el propósito del autor al escribir. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? En Primera de Pedro 5, es el capítulo entero, se emplea 3 veces alguna forma de la palabra padecimiento o sufrimiento, ¿sí? Si nosotros observamos Primera de Pedro 5, ahorita lo vamos a leer, vamos a ver que hay una palabra que se repite varias veces y esa palabra o frase se vuelve clave, ¿no? Para el entendimiento del texto. Las palabras clave se pueden marcar usando símbolos, colores o alguna combinación de ambos. Y ahorita vamos a ver el ejemplo, esto es lo interesante, ¿no? Busca contrastes y comparaciones. En esto se emplea lenguaje sumamente descriptivo que facilita la tarea para recordar lo aprendido. Por ejemplo, 1 de Pedro 5:8 dice, su adversario el diablo anda al acecho como el león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Ahora aquí lo principal es, ¿qué tenemos que hacer? Elaborar listas. Hay una manera de que, por ejemplo, si nosotros vemos que una palabra se repite varias veces, la primera vez que la encontremos marcamos, por eso es importante tener nuestra Biblia. Ahorita van a ver que necesitamos tener colores, marcatextos de colores y un cuaderno a un costado donde podemos ir apuntando cuántas veces se repite una palabra. Por ejemplo, encontramos una palabra, la ponemos ahí y marcamos, si la encontramos una vez, 2 veces, 3 veces. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, la palabra creer en todas sus variantes, creer, creyeron, creíste, se repite varias veces y las podemos ir marcando hasta ver cuántas veces esa palabra se vuelve repetitiva y que nos va a dar clave para que nosotros podamos entender más el texto que estamos analizando. Dice aquí, la elaboración de listas es una de las herramientas más útiles que hay para la interpretación de un pasaje. Las listas revelan verdades y resaltan los conceptos importantes, ¿no? Por ejemplo, 1 Pedro 5:2-3 contiene una lista sencilla para instruir a los ancianos en cuanto a cómo pastorear el rebaño. Si alguien tiene, por favor ahí, 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículos 2 y 3. 1 de Pedro
capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, ¿alguien lo puede leer, por favor? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ok. Ahí que nos está mostrando una lista sencilla, ¿no? Para instruir a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Las personas que están en autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Y les está diciendo cómo deben de pastorear el rebaño, ¿no? Dice, apacentar la grey de Dios, dice que está entre ustedes, ¿no? Cuidando de ella, es una instrucción. Y le dicen, no por fuerza, ¿no? Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo. Es una lista de lo que indica que cómo instruir a los ancianos de la iglesia, ¿ok? ¿Ok? En el número 6 dice, nota expresiones de tiempo, ¿no? El tiempo en que ocurren los hechos a menudo revela el verdadero sentido del texto. Márcalas, te ayudarán a ver la secuencia de los acontecimientos y te llevarán a una interpretación fiel de las escrituras, ¿no? ¿Qué necesitamos saber? Por ejemplo, necesitamos llevar una línea de tiempo para ver los acontecimientos y eso nos va a dar más entendimiento de lo que estamos leyendo, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿no? Identifica los temas de los capítulos. Muchas Biblias, por ejemplo, esta, aquí no sé si se alcance a ver ahí. Bueno, sus Biblias en la parte de arriba, que eso no está en la escritura, pero por ejemplo, aquí en Primera de Pedro, si tienen su Biblia ahí, en el capítulo 4 dice arriba, buenos administradores de la gracia de Dios. Ese texto que nos está marcando, pues nos está marcando el tema del capítulo que estamos leyendo, ¿no? O otro dice padecimiento como cristianos, también nos está marcando el tema. Entonces nosotros tenemos que reconocer los temas, ¿sí? Que estamos viendo en nuestras Biblias, ¿sí? Por ejemplo, el que acabamos de leer ahorita dice apacentad la grey de Dios, ¿no? Es el tema el cual nos está marcando que nos habla ese capítulo o la fracción del capítulo. Ujú. Ok. Identifica los temas de los capítulos, ¿ok? Es lo que estamos viendo. Muy bien, perfecto. Aquí este ejemplo, vamos a ir viendo poco a poco, dice cómo marcar el texto. ¿Lo alcanzan a ver bien ahí? Aquí me. Nosotros tenemos nuestra Biblia. Yo tomé también por costumbre imprimir los capítulos que iba a estudiar, o los imprimo más bien, y de repente ahí empiezo, tengo más espacio para ir haciendo esto. Primero, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto varias veces. Tenemos que leer, por ejemplo, este es eh, Pedro capítulo 5, primero de Pedro capítulo 5, aquí está completo, ¿no? Ujú. Hasta el 14. Entonces, leemos varias veces el texto, leerlo varias veces y después empezamos a visualizar cuáles son las palabras clave que tenemos en nuestro texto. Por ejemplo, lo que vamos a hacer, y les decía con los marcadores o marcatextos de colores, cada palabra que nosotros identifiquemos, por ejemplo, se repite varias veces, la marcamos con un color. Por ejemplo, la palabra yo tiene otro color. Por ejemplo, aquí padecimiento se está rayada. De Cristo tiene otro color. Y nosotros vamos a ir identificando. Aquí me pareció interesante en este ejemplo que, por ejemplo, Dios está marcado con un triángulo, ¿ok? ¿Sí? Pero las personas lo identifican como la Trinidad, ¿no? Dios. Por ejemplo, aquí ustedes se repite dos veces y está marcada con el mismo color. A un costado nosotros podemos ir poniendo la palabra ustedes y vemos cuántas veces se repite o alguna palabra que nosotros vemos que se está repitiendo constantemente y esa nos va a dar una guía como una palabra clave que nos está hablando del tema
el cual el texto nos está marcando, ¿no? O sea, nos va a dar mucha guía en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, aquí Dios está marcado con el triángulo. Por ejemplo, aquí el príncipe de los pastores es con otro color, pero lo identifica con de Cristo, ¿no? ¿Sí? Si nosotros analizamos en el sentido de la escritura, de Cristo y el príncipe de los pastores tiene similitud, ¿no? Y eso nos va a llevar a entender más de a quién se está refiriendo. Estamos preguntando quién, primeramente de Cristo, ¿no? O príncipe, él es quién es, ¿no? Eso nos da luz a entender a quién se está refiriendo, ¿no? Por ejemplo, aquí vuelve a repetir todos, Dios lo marca con el triángulo. Y por aquí este ejemplo me pareció muy bueno porque dice el adversario. ¿Qué está marcando aquí? Con un trinche, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Un trinche, ¿no? Diablo y resístanlo. ¿Resistan a quién? Al adversario, ¿no? Al diablo. Lo está marcando con un trinche, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice marcar palabras claves y sus sinónimos. ¿Sinónimos a qué se refiere? Que una palabra eh, la podemos encontrar, pero también es una palabra que significa lo mismo, nada más que en otro sentido, ¿no? En otra forma de escritura, ¿no? Sí. Sufrimiento está marcado y vemos que aquí arriba también está marcado padecimientos o sufrimientos que nos pueden guiar en ese sentido. Dios, ustedes, el adversario, se está refiriendo, aquí estamos viendo, por ejemplo, cuáles son los personajes principales en nuestro texto. Primeramente Dios, Cristo, y de a quién se refiere el adversario, ¿no? Como personaje antagónico, ¿no? Ujú. Entonces eso nos va a dar luz de lo que el texto nos está hablando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos marca un sentido de tiempo, ¿no? Y después, ¿sí? Es lo que veíamos arriba, que tenemos que ver una línea cronológica, ¿no? Que hayan sufrido es una palabra, es un sinónimo de qué, de padecimiento o de sufrimiento que teníamos por aquí, sufrimiento, ¿no? Sufrido, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que llevamos? Por ejemplo, aquí, ¿no? Babilonia, subraya con una doble línea verde los lugares geográficos, ¿no? Eso también nos va a llevar a entender que más adelante en la interpretación vamos a ver el contexto geográfico, ¿no? Que lo que veíamos en la interpretación. Vamos a ir ahorita un poquito más adelante. Ahorita estamos viendo la observación, ¿no? ¿Cómo vamos a observar nuestro texto? ¿Qué debemos hacer? Irlo marcando. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, aquí yo tengo mi Biblia, la Biblia que uso para este sentido. Por ahí tiene marcas, ¿no? Y algunos versículos que yo utilizo, pues los alcanzo a marcar o los remarco, o algunas palabras que me parecen interesantes. Y ahorita les voy a dar una sugerencia sobre dónde podemos guiarnos más sobre palabras que no entendemos, ¿no? ¿Ok? Entonces sí están viendo este ejemplo, ¿verdad? Me parece muy interesante. Y así es como nosotros debemos hacer nuestro estudio. La recomendación es de que ustedes tomen una Biblia exclusivamente para este estudio, en la cual le puedan rayar, le puedan marcar, le puedan poner marcas, todo lo necesario para que hagan un estudio más detenido y su observación sea más específica, ¿no? ¿Sí? Entonces, están viendo este ejemplo, ¿no? Este me parece muy interesante y así es como se debe hacer. Por ejemplo, aquí las personas le marcaron con números, ponen números, algunas líneas, remarcan cuadros, ¿sí? Y listas, por ejemplo, aquí dice lista sencilla, ¿no? Aquí, ¿qué está diciendo? Velando por los pastores, sino voluntariamente, lo que hablábamos en un momento, ¿no? Que son indicaciones y una lista de lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Para qué? Para los ancianos, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. Entonces, este es el ejemplo, ¿no? De lo que debemos hacer. Les recomiendo que luego tengan su Biblia, un cuaderno adicional, colores, marcatextos de varios colores, para que vayan marcando y diferenciando cuáles son
las palabras y haciendo una lista, ¿no? Haciendo listas. Y eso es cuestión de práctica, ¿no? Lo primero que se recomienda es que leer el texto varias veces, e irlo viendo y ir visualizando qué palabras se repiten. Bueno, les recomiendo que hagan esto, empiecen con el Evangelio de Juan y busquen cuántas veces se repite la palabra creer, ¿no? Sí, o cree, creer o creyeron los que creen, ¿sí? ¿Cuántas veces se repite? Y van a ver que es una palabra clave en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque están diciéndonos, dice, que todo aquel que en él cree, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a encontrar el sentido del por qué esa palabra es fundamental e importante, ¿ok? Vamos al siguiente paso. Descubra la interpretación, descubra qué significa. Ya vimos el texto, ya lo observamos, ya vimos cuántas palabras se repiten, ya vimos qué palabras son importantes y palabras fundamentales, por ejemplo, Dios o su adversario, el diablo, el enemigo. Resístanlo, resistan a quién, al diablo. Estamos observando palabras que son fundamentales, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué significa. Fluye de una observación cuidadosa, ¿no? La escritura se interpreta a sí misma. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto, no? Que nosotros no le vamos a dar otro significado que el que ya tiene. No le podemos agregar ni le podemos quitar. Simplemente vamos a observar lo que dice, vamos a interpretar lo que dice, perdón. Mientras que la observación lleva a una comprensión precisa de lo que dice la palabra de Dios, la interpretación por su parte da un paso más allá y te ayuda a comprender lo que significa. Al procurar interpretar la Biblia con exactitud, encontrarás que las siguientes pautas te serán de mucha utilidad. Y estas son las pautas que debemos seguir, ¿no? En el sesiones anteriores vimos un poquito más a detalle. Aquí estamos haciendo como un resumen. Lo que yo quería es que vieran este ejemplo, ¿no? A mí me parece muy importante este ejemplo de cómo debemos hacerlo, cómo debemos usar nuestros colores para marcar. Esto me parece muy importante, ¿ok? Y es muy importante. Recuerde que el contexto rige. Y es, por ejemplo, ahorita en Babilonia, la palabra que vimos, que se marcó dos veces, vimos que es un contexto geográfico y en el contexto vamos a encontrar muchas cosas muy importantes, ¿no? Dice, una vez que hayas sentado las bases sólidas de la observación, estarás preparado para considerar cada versículo a la luz de los versículos circundantes. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros leemos el capítulo 5 de Primera de Pedro únicamente, pues de repente no vamos a entender claramente lo que está pasando, ¿no? Pero si nosotros leemos unos capítulos antes o unos capítulos posteriores, estamos leyendo el capítulo en su contexto y eso nos va a ayudar a entender más claramente a qué se refieren. Al estudiar, pregúntate, ¿es mi interpretación de una determinada sección de la Biblia congruente con el tema, ¿sí? Propósito y estructura del libro en que se encuentra? ¿Concuerda con lo que dicen otros pasajes bíblicos sobre el mismo tema? ¿Estoy tomando en cuenta el contexto histórico y cultural de lo que se dice? Son preguntas que nos debemos hacer en la interpretación, ¿sí? Tenemos que analizar el contexto histórico, cultural y que concuerde con todo lo que nosotros estamos analizando o interpretando, ¿no? Nunca saques un pasaje de su contexto para forzarlo a que diga lo que quieres que diga, y esto es fundamental. Nunca le vamos a hacer decir a la Biblia algo que no dice. Por eso nosotros sacar un texto de contexto siempre va a ser un pretexto, ¿no? Y eso, como hemos platicado otras veces, pues de ahí surgen varias sectas, ¿no? Que hacen una interpretación corta o a modo y pues eso lleva a que se, se tenga una falsa enseñanza o una falsa doctrina, ¿no? Que no está pegada al contexto total y pleno de lo que dice la Biblia. En sí, cualquier texto de la Biblia, su contexto es la Biblia completa, ¿no? Por eso necesitamos analizarla completamente. Descubre lo que dice el autor, no agregues nada a lo que te quiere decir. Siempre busca todo el consejo de la palabra de Dios. Cuando conozcas a fondo la palabra de Dios, no aceptarás una enseñanza solo porque alguien haya usado uno o dos versículos aislados para respaldarla. Es correcto eso porque
Cuando nosotros, y gracias a Dios, empezamos a conocer más de la palabra de Dios, cualquiera que llegue y nos quiere enseñar algo que no está ahí o que está fuera de lo que la Biblia nos enseña, pues claramente nosotros vamos a diferenciar lo que es una sana doctrina o lo que es una falsa enseñanza. Y nosotros debemos tener la actitud que tenían los de Berea. El Berea en el libro de Hechos habla de que Pablo llegó a un lugar que lleva por nombre Berea y los bereanos, ellos escuchaban a las personas que iban y hablaban, pero ellos iban y verificaban que lo que estaba diciendo concordaba con lo que está escrito. ¿Sí? Nosotros debemos tener esa actitud. Yo recuerdo el pastor decía, miran, dice, mi obligación cuando estoy en el púlpito es pararme, abrir la Biblia, enseñarte lo que está ahí. Esa es mi obligación. Yo te debo de enseñar lo que está ahí. ¿Y cuál es tu obligación? Verificar que lo que yo te estoy enseñando es lo que está escrito, lo que dice, interpretando y entendiendo claramente lo que dice. En el momento en que tú te des cuenta de que yo te estoy enseñando algo que no está ahí, o que me estoy desviando de lo que dice, sal corriendo, porque te estoy enseñando una falsa doctrina. Entonces nosotros debemos tener esa actitud siempre de verificar de que lo que se nos enseña es acorde a lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos está mostrando, ¿ok? Recuerda que la Biblia no se contradice, ¿no? Recuerda que toda escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, nunca se contradice. A veces, sin embargo, pudiera resultar difícil conciliar dos verdades aparentemente contradictorias que aparecen en las escrituras, ¿sí? Como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿no? No lleves una enseñanza a un extremo que Dios no la lleva. Simplemente humilla tu corazón en actitud de fe y cree lo que Dios dice, ¿no? Aun si no puedes entenderlo o conciliarlo en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros de repente hay cosas que no vamos a entender, pero debemos estar claros de que si Dios lo dice, pues yo lo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Obviamente no en sentido de una fe, este, o una fe ciega, ¿no? Sino que estamos claros de que Dios es y que si Dios lo dice, porque nosotros comprobamos que es la palabra de Dios y si Él lo dice, pues es verdad, ¿no? Sí, porque toda la escritura de la palabra de Dios es verdad, ¿no? Entonces nosotros lo debemos creer, pero no debemos llevar las enseñanzas a un extremo, ¿no? Que Dios no la lleva. Y que tenemos que, pues, en humildad, es lo que le digo, por la guía del Espíritu Santo, nosotros debemos de estar siempre atentos para lo que Él nos quiere mostrar, ¿no? De repente, hay cosas que no vamos a entender, que son muy profundas, pero a su tiempo Dios nos las va a mostrar. Les pongo, por ejemplo, yo muchas veces, y ahorita estoy volviendo a estudiar el libro de Romanos, lo leí muchas veces y no entendía nada, ¿no? O sea, se me hacía muy complejo, porque tiene mucha doctrina y doctrina muy profunda. Pero una vez así sentado y orando, le dije, pues muéstrame, ¿no? ¿Qué dices? ¿O para qué me estás enseñando esto? Y la oración y la respuesta fue que lo empecé a leer, a analizarlo, a estudiarlo y empecé a entender claramente mucho de lo que ahí pues enseñan. Pero fue tomar esa actitud de humildad, de decir, pues no sé nada, pues enséñame, ¿no? ¿Ok? No bases tus convicciones en pasajes que no puedes entender con facilidad, ¿no? Con estos pasajes son difíciles, como estos pasajes son difíciles de entender, aun cuando se emplean los correctos principios de interpretación, no se deben usar como base para establecer alguna doctrina, ¿no? De repente sí que queremos sacar conclusiones de algo que aún no hemos entendido, ujú, y, y queremos ya empezar no, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Poco a poco. O sea, esto se trata de leer, leer constantemente, leer mucho, leer todo el tiempo. Y si ya lo leímos una vez, volverlo a leer otra vez y estar constante, ¿no? Es una cuestión de disciplina, ¿no? ¿Sí? Yo he leído cerca de 15 veces el Nuevo Testamento y ahí hay muchas cosas que, pues de repente sí, no, todavía no alcanzo y no alcanzaría a comprender, ¿no? Pero ese es el punto de que tenemos que estar constantes, ¿no? Constantes. Y a su tiempo Dios nos mostrará, ¿no? Por medio del Espíritu Santo.
Interpreta las escrituras literalmente, ¿no? Dios no habló para que conocieran, Dios nos habló para que conociéramos la verdad. Por tanto, toma la palabra de Dios en sentido literal, ¿no? Es decir, en su sentido natural y normal. Primeramente busca la enseñanza clara del pasaje y no un significado oculto, ¿no? Somos muy dados a eso, ¿no? Lo que veíamos que siempre buscamos encontrarle cosas que la palabra no dice, ¿no? ¿Sí? Comprende y reconoce las figuras retóricas e interprétalas como tales, ¿no? Si recuerdan, veíamos las figuras del lenguaje, algo que nos, y vimos detalladamente cada una de ellos, ¿no? La metáfora, no recuerdo la lista, pero eran varias, ¿no? Les pido repasen el texto que les envié y ahí vienen definidas cada una de estas, ¿no? Considera lo que dice cada autor a la luz del estilos literarios que emplea, ¿sí? Por ejemplo, se encontraron más símiles y metáforas, aquí está uno, en la literatura poética y profética que en los libros históricos o biográficos. Interpreta los pasajes de la escritura conforme a su estilo literario, ¿ok? Algunos de los estilos literarios que se emplean en la Biblia son, y eso los vimos, ¿no? Históricos, hechos, profético, apocalipsis, biográfico, Lucas, didáctico, enseñanza, romanos, poético, salmos, epistolar, las cartas, segundo de Timoteo y sapiensal, proverbio, ¿no? Ujú. Busca el significado único del pasaje. Al interpretar un pasaje de la Biblia, siempre procura entender lo que el autor tenía en mente. No tergiverses ningún versículo para respaldar una idea que no se enseña con claridad en el texto, a no ser que el autor de un libro indique que hay otro significado en lo que dice. Deja que el pasaje hable por sí mismo, ¿no? No, somos muy dados a alegorizar, ¿no? Alegorizar es hacerle decir al texto algo que no dice, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque le podemos dar una interpretación muy lejos de lo que realmente está diciendo el texto, ¿no? Vamos al tercer y último punto, dice, descubre, la aplicación es descubre cómo vivirlo, ¿no? Y yo creo que este punto es primordial, ¿no? Como veíamos, dice, hay mucha gente que sabe y conoce mucha Biblia, pero no la aplica. Y nosotros, recordemos el texto, dice que nosotros no nada más seamos oidores, sino hacedores de la palabra, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Tenemos que aplicarlo a nuestra vida, ¿no? ¿Qué verdades debo creer y poner en práctica? ¿Qué debo cambiar en mis creencias y mi vida? ¿Sí? Aquí cuando dice qué debo cambiar, es una cuestión participativa, ¿no? O sea, Dios puede darnos ese cambio, sí, pero nosotros debemos de actuar, ¿no? Debemos de actuar en consecuencia. Yo, por ejemplo, hay personas que están sufriendo alguna enfermedad, por ejemplo, alguien que sufre de alcoholismo y en cierto modo sabe y entiende que tiene un problema, ¿no? O de repente, pues les hablan y les dicen que mira, tienes tu enfermedad es esto y esto, y qué tienes que hacer para cambiar, pues dejar eso y tomar esta actitud. Pero muchas veces el problema no radica en que los demás le estén diciendo, ¿no? Sino que si esa persona no quiere realmente un cambio, pues no va a pasar nada. Entonces, por eso aquí dice, ¿qué debo cambiar? Esto es personal, ¿no? Dios me está hablando a mí primeramente y yo debo de tomar esa actitud de decir, sí quiero, voy a cambiar, ¿no? ¿Sí? Y aquí dice, ¿qué debo cambiar en mis creencias y mi vida? Por eso es la aplicación práctica. ¿Hay algún mandamiento que no haya obedecido? ¿Sí? ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para mí como su hijo? El primer paso de la aplicación es descubrir lo que la palabra de Dios dice sobre un asunto en particular, mediante la observación precisa y la interpretación correcta de un texto. Una vez que entiendas lo que enseña la palabra de Dios, estás obligado ante él a aceptar esa verdad y vivir de acuerdo a ella, ¿no? Aquí creo que es donde se nos complica, ¿no? Aceptar esa verdad y vivir de acuerdo con ella, ¿no? Porque ¿qué pasa? Podemos conocer mucho la palabra, pero si no vivimos de acuerdo a ella, pues o sea, no hay resultado, ¿no? No hay una consecuencia de, ¿no? Y yo veo claramente que, por ejemplo, en mi vida,
pues esto ha llevado un cambio, pues un giro de 180 grados, ¿no? De estar destinado a la muerte eterna, ahora tengo vida y vida en abundancia, ¿no? Porque dijo Jesús claramente, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, aplicando a mi vida, entiendo que para mí ha habido un cambio completo y total al seguir lo que Dios dice por su palabra, ¿no? La Escritura siempre enseña lo correcto, nos muestra dónde estamos equivocados, cómo corregirlo y nos instruye para vivir bien, para que seamos completos, totalmente equipados para toda buena obra, ¿no? ¿Esto a qué se está refiriendo? En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Aquí está. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Creer trae como resultado ser y hacer. ¿Sí? Y podemos ver el versículo dice, no nada más sean oidores, sino hacedores, ¿no? El ser, pues, es un cambio eh, marcado por Dios y que nos invita a hacer, a aplicar lo que Dios nos está mostrando. Eres responsable de poner en práctica lo que has interpretado, ¿sí? Aquí ya nos está hablando de, tenemos que asumir esta responsabilidad, ¿sí? No estamos ante cualquier texto, estamos ante la palabra de Dios. Y aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Viene directamente de dónde? De la inspiración de Dios, ¿sí? Ocurre cuando eres confrontado con la verdad y decides responder en obediencia, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, la aplicación es el paso más importante. ¿Por qué? Porque nos está invitando a hacer, aplicar lo que Dios dice por medio de su palabra, ¿ok? Entonces, hasta aquí es un repaso general. La parte importante donde quería remarcarles es en esto, cómo nosotros debemos de analizar nuestro texto, qué debemos hacer, marcar, ver o sea, la observación que hagamos de nuestro texto tiene que ser profunda y correcta para que lleguemos a una interpretación correcta y al final la aplicación que tengamos a nuestra vida pues será pues de acuerdo a lo que Dios nos está marcando por medio de su palabra, ¿ok? Muy bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Les quiero mostrar ahora algunas recomendaciones por aquí. A ver, déjenme ver si me indican si ahorita ven mi pantalla, ¿ok? ¿Dónde estoy? Ujú, ujú. Ok. Si alguno de ustedes, y yo espero que todos los que estén interesados quieren profundizar más, anoten esta página, por favor. ¿La alcanza a ver en su pantalla? Indíqueme alguien si ¿No la... tendrá el link? Sí, les mando el link. Bueno, la página se llama Indubiblia, Indu, así hasta aquí, indubiblia.org, indubiblia.org. Así lo escriben y ahí es la primera, aparece directamente. En esta página, ¿qué van a encontrar? Pues precisamente una explicación más amplia de lo que es el método inductivo. Ahorita di una visión general, pero aquí ya van a encontrar detalladamente más poco a poco o sea, los detalles del método inductivo, la observación. Voy a ir dando clic, ¿sí? Hay videos, está muy, muy interesante, está muy, muy bien, es esta página. Ujú. Sí, para que ustedes vayan viendo más, profundizando un poco más, ¿no? Aquí ven lo que les decía con símbolos, cómo se puede marcar con símbolos, con colores y símbolos, rayas, figuras X, ¿no? Y tantas cosas que podemos utilizar. Aquí les da una explicación más amplia. Esta es la observación, después la interpretación nos da un panorama más amplio con videos. Ujú.
los pasos, recordarlo constantemente. Lo importante de esto es la práctica, estarlo practicando constantemente, darse un tiempo, ¿no? Con 20 minutos diarios que practiquen o que estén más bien estén analizando los textos, van a ver que van a avanzar mucho en el entendimiento, conocimiento o la observación, la interpretación y la aplicación. ¿Ok? Entonces, la interpretación, sugerencias, todo. Esta página está muy bien, me gusta mucho, por eso lo recomiendo. Aquí la aplicación. Ujú. Más aparte, aquí, por ejemplo, el Nuevo Testamento, esto, aquí ya nos va a llevar, o sea, libro por libro, Mateo, por ejemplo. Y aquí ya nos da un estudio inductivo completo de Mateo, ¿sí? O sea, nos marca el contexto, métodos históricos, o sea, es leer y leer, ¿no? La recomendación es que lean y lean y lean mucho. Y van a adquirir el conocimiento que Dios quiere mostrarle. Estos cuadros son muy buenos, nos enseñan mucho acerca de cada libro, autor, fecha, contexto histórico, puntos históricos. Y la cuestión es leerlo, ¿no? Leerlo constantemente. Luego es libro, vienen todos los libros. De Mateo vienen todos los comentarios, aplicación, todo, absolutamente todo. Entonces, esta página es muy buena para quien quiera profundizar más acerca del método inductivo, lo puede, aplicarlo. O sea, echar un buen clavado ahí y van a encontrar mucha información muy interesante, muy importante y aparte van a avanzar más en el conocimiento de la palabra, ¿ok? Sí, está muy bueno, ¿no? Y viene en sí está toda la Biblia completa, ¿no? Por ejemplo, aquí está Génesis. Aparte vienen videos. Ujú. Y para quien se interese leerlo y viene muy resumido, muy buenos resúmenes, los contextos históricos, ¿sí? Algunos retos de interpretación, de repente podemos encontrar algunas cuestiones que no entendemos claramente. Hay algunos retos, ¿no? Que de repente sí no podemos llegar a profundizar. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que nos detienen que no llegamos a entender. Pero aquí nos va explicando, ¿no? Temas históricos, una vista panorámica de Génesis, ¿sí? Digo, la cosa es leer, leer y leer, ¿no? Y leer mucho, porque pues, es la palabra de Dios, ¿no? Y como les decía el otro día, si fueran las matemáticas de Dios, pues les hubiéramos, o les pediríamos una calculadora, ¿no? Pero no, es la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que regresar a entender qué es el sustantivo, el predicado, el verbo, el adverbio y todas esas cosas que para mí, pues, de repente para mí se vuelven complejas, ¿no? Porque no era mi materia favorita. Pero tenemos que retomarlo y sí, y pues estar pendiente, ¿no? Entonces, ahí la recomendación, dejo de compartir esta página y les voy a recomendar otra que es un poquito más, ay, permítanme, déjenme buscarlo. Esta está muy buena también. De repente hay palabras que en los originales dan otro significado que lo que nosotros entendemos en las traducciones, actuales, ¿no? Esta página se llama, aquí la estoy compartiendo, a ver, se llama Logos, así Logos, como está escrito, una K, logos.com. Logos.com, ¿ok?
¿Qué vamos a encontrar aquí en esta página? Dice aquí, si alcanzan a ver en su pantalla, dice Biblia interlineal. Aparte tiene un diccionario Strong del griego y del hebreo, ¿no? De repente van a decir, bueno, ¿y eso para qué yo lo quiero, no? De repente hay palabras que sí es interesante analizarlas en su contexto original para entender más claramente, ¿no? De repente encontramos palabras que no nos son no hay mucha amplitud en lo que entendemos. Y sí, y le hablábamos, ¿no? También cuando estemos interpretando necesitamos diccionarios, ¿no? Aquí hay uno del griego, otro del hebreo, pero les voy a mostrar aquí donde dice Biblia interlineal. Dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y es lo interesante, vamos a ver, por ejemplo, aquí en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Aquí me presenta el versículo, el libro, capítulo 1, versículo 1. Y me dice, ¿no? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Panán, Tofel, Lamán, Acerot y Dizahab, ¿no? Y dice, ¿y eso qué? Y aquí me presenta los originales en el hebreo. Hay una característica muy especial, ¿no? De que el hebreo se lee, nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿no? Pero el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿no? Y lo interesante es que aquí, pues lo leemos, ahora sí que al revés. Y cada palabra tiene una referencia strong, donde nos lleva a un diccionario, donde podemos ver una definición de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, aquí dabar, aconsejar, y aquí podemos ver todos los significados. ¿Esto de qué nos va a dar la amplitud de entender claramente la palabra o alguna palabra que nosotros, pues de repente se nos hace un poco complejo, ¿no? Ay, que me muevo esto para acá, ¿ok? Ahora, por ejemplo, este es ay, perdón, en el Antiguo Testamento, ¿no? En el hebreo. Pero vamos a ver que en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar la referencia. Por ejemplo, aquí está Lucas, capítulo 1, versículo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en error la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿no? Lucas le está hablando aquí a Teófilo, ¿no? Y aquí vemos lo original de él en el griego, un griego que se llama griego koine. ¿Sí? Entonces de repente dice, puesto que muchos pusieron en mano poner en orden el relato acerca de los que han sido plenamente persuadidos en los otros de hechos, ¿no? De repente lo podemos leer, pero hay algunas palabras que podemos buscar aquí también, por ejemplo, en el Strong, ¿sí? Por ejemplo, muchos, ¿sí? Ay, aquí me mandó algo, no sé. Ok, puesto que, perdón, ¿sí? Puesto que aquí nos está diciendo de causa, ¿no? Puesto que, ¿sí? O sea, podemos, cada palabra podemos ver su original y ver qué significa, ¿no? Entonces, está muy interesante esta página también, les recomiendo para que si alguien pues quiere profundizar un poquito más en ese sentido, ¿ok? Muy bien. Entonces, estas dos recomendaciones, primero la indubiblia.org y logos.com donde podemos ver los originales, ¿no? Y eso sí nos da una amplitud un poco más. Obviamente, esto es para quien quiere profundizar un poquito más, ¿no? Y yo creo que nosotros debemos en cierto momento, sí verificar que lo que estamos estudiando sí tiene más profundidad y podemos ir más allá, ¿no? El chiste que en cierto momento también, pues nosotros dice que estemos preparados. Porque si alguien viene y nos quiere cuestionar, o no para conflictuar, ¿no? Sino que cuando dice estemos enteramente preparados para todo, bueno, ahora se refiere en ese sentido, ¿no? De que alguien viene, nos pregunte y nosotros tenemos el conocimiento para poder que responder correctamente, ¿ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos con esto. Espero que haya sido, pues, de edificación.
Si tienen algunas dudas, me gustaría que en este momento pues externaran sus preguntas para poder pues dar respuesta, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o si fue claro, entonces, no sé, abran sus micrófonos y hablen ahora o callen para siempre. Ya, ¿ok? ¿Nadie? Perdón, pastor John, Alejandra, Sí, dígame. eh, no he podido imprimir ¿cómo se llama? Bueno, ay, para estudiar todo el estudio que nos está dando. Ok. Pero eso que nos acaba de decir viene ahí. Sí, todo eso viene ahí y aparte lo que expliqué el día de hoy fue como un resumen, también Ajá. lo voy a subir a los grupos para que no lo tenga, pues lo pueda imprimir y la idea pues también que lo estén repasando, ¿no? Ajá, ok. Cualquier duda pues estamos a la orden, estamos para servirles, Sí, ¿sí? Estamos para servirle. muchas Es gracias. que pues seamos edificados y asimismo pues poder enseñar a otros también, ¿ok? Sí, pastor, muchas gracias. De nuestro lado, todo claro. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a orar para Gracias. empezar esto. Sí, Ulises. Ok, No, todo bien, Paz. muy No, bien. te digo que gracias. Bueno, quiero pedir entonces a Ulises, por favor, si puede orar para terminar este tiempo y al final, al cerrar la grabación, explicaré otras cosas rápidamente. ¿Ok? Sí, Paz. Papá, te damos gracias por este día, porque nos brindas un día más de vida. Te damos gracias por nuestro día, por nuestras actividades que tuvimos el día de hoy. Te pedimos por los hermanos que estuvimos conectados, que nos permita seguir aprendiendo de tu palabra, de cómo aprender a buscarte, a seguirte y a saber quién eres tú, Padre. Te pedimos que podamos aprender cada día más y, como lo vimos en esta tarde, compartirlo con los hermanos que aún no te conocen, Padre, inclusive con los que te conocen, pero aprender a escudriñar e indagar más en tu palabra. Te damos las gracias por la vida del pastor Félix, por la vida de los hermanos que están aquí reunidos y te pedimos por los que faltan aún en este tipo de capacitaciones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén.